Y el día de hoy vamos a hablar sobre tasas de interés, qué es lo que ha ocurrido en las últimas semanas sobre, número uno, qué está pasando en el mercado, particularmente con los intereses. Dos, vamos a hablar cómo eso te va a impactar a ti como inversionista invirtiendo con el método CAR y con otras estrategias. Acuérdate que las tasas de interés impactan, ¿ok?, a todo el mercado de bienes raíces. ¿Qué ha pasado, Jorge, en estos últimos días? Quizás debemos dar un poco de contexto a toda nuestra audiencia, actuales y futuros inversionistas. ¿Qué es lo que cambia las tasas de interés? ¿Quién maneja estas tasas de interés y cómo les afecta a ellos? ¿Y qué ha pasado estos últimos días? Yo sé que te estoy cuestionando con muchas preguntas, pero... Claro, no, y creo que me gustaría impartir desde el dinero. Si ustedes están viendo lo que es un fix and flip, y esto pasa mucho, esa tasa de interés no cambia. Esa es fija, ese es dinero privado de fondos de inversión o dinero privado donde no cambia, no está sujeto a lo que haga el gobierno, ¿no? Entre comillas, a menos que sea dinero institucional. Pero bueno, a largo plazo, que es donde ahora sí vemos que nos afecta para bien o para mal, son los préstamos que prácticamente se venden en el mercado secundario. Entonces, el gobierno federal nos da ciertas tasas de interés para que después se preste el dinero sobre esa tasa. Entonces, ¿qué es lo que pasó en estos últimos días? Bajó por primera vez en los tres, ¿no? Después de varios meses, inclusive años, estuvimos al 3.1, si no mal recuerdo ayer. Hoy amaneció un poquito más alto, pero ¿qué es lo que pasa? El gobierno está empujando dinero otra vez en este sector y en otros sectores a un interés más bajo para incentivar en teoría el consumo o la compra de propiedades o sacar un poco del capital atorado, porque ustedes saben que las refinanciaciones, los cash outs, todo eso es dinero que vuelve a meterse a la economía en lugar de estar parado. Entonces son un poco de incentivos porque hemos visto en teoría una mejora en la economía. Entonces de eso viene la mano y así es como nos afecta. A largo plazo, préstamos de 30 años, el gobierno sí afecta esos intereses. Excelente. Me hace recordar a lo que acabas de comentar, creo que es un buen punto sobre que esto no aplica, por ejemplo, para hacerlo más fácil de entender. Hay literal prestamistas organizados, o vamos a llamar en prestamistas profesionales, no sé cómo llamarles, son personas que se unen, ponen 100 millones de dólares, son personas como pequeñas, vamos en promedio, vamos a decir que cada uno tenga $1 millón y 100 personas se unen, 100 millones de dólares, y ellos tienen un fondo y prestan dinero, obviamente. Eso es lo que llamamos un fondo privado, ¿no? Algo así. Sí, eso es un fondo privado, un debt fund se le llama. Ya, y todo lo que el gobierno haga no le afecta a ellos, porque ellos prestan su propio dinero, en otras palabras. Exacto, es privado y nadie les dice cómo hacer sus préstamos, a quién prestarles y a qué interés. Es privado. Ya. Pero obviamente hay leyes federales, pero en realidad ellos en términos generales pueden hacer y deshacer con su dinero. Ok, excelente. Obviamente la pregunta sería, ¿cómo sé que un prestamista me está prestando de ese fondo? Una pregunta genérica. Y es una respuesta muy amplia porque se trabaja de muchas formas, pero lo más sencillo es si tu prestamista tiene un balance sheet. ¿Qué quiere decir? Si ellos retienen todo lo que prestan. Porque inclusive yo puedo prestar el dinero, pero ocupo liquidez. El problema más grande de los fondos, aunque no parezca, es la liquidez. Entonces yo voy y vendo ese préstamo a alguien más y ya no lo mantuve. Entonces ya me tengo que adaptar un poco a quién va a comprar esa deuda. Aunque no es el mercado secundario, sigue siendo gente privada en teoría, o al menos que estés en dinero institucional, es diferente. Pero tú preguntas si tienen un balance sheet o si lo van a vender. Y si tienen un balance sheet, ese sí es un true private lender. Ok, claro. Por ejemplo, cuando tú te refieres de que ellos tienen su fondo, en el ejemplo que dije de 100 personas, cada uno 1 millón, 100 millones, un fondo de 100 millones, ellos prestan el dinero y ellos retienen el colateral, o sea, son los prestamistas directos, no venden, mantienen básicamente esas notas. Correcto, por el largo del préstamo. A largo del préstamo, correcto.
digamos, y tengo curiosidad, tú que estás en ese negocio, quizás esto es mucho más arriba de lo que debería la gente saber, Pero es pero importante que sepan, porque hay que entender de dónde viene el dinero y cómo se mueve. exacto, de nada, actuales y futuros inversores, de nada. Ok, bueno, de 10 prestamistas, por ejemplo, Jorge, o de 10 entidades que prestan, vamos a llamarle, ¿cuántos en realidad son fondos que mantienen las propiedades por los 30 años? O sea, ¿uno, dos de 10? No, no, ¿Cinco? no. Yo creo que a 30 años, yo creo que son muy pocos. Muy Muy pocos, pocos. muy pocos, porque realmente nadie se queda. Estas ya son, por ejemplo, empresas que inclusive están en la bolsa de valores. Ellos Mm, sí pueden mantener porque tienen la cartera. Un fondo chico no. Entonces, realmente las empresas grandes, que ellos terminan comprando, prevendiendo más bien. Le venden a una agencia, bueno, una empresa de seguros o a una empresa en Wall Street, les venden, prevenden más bien 60 o 100 millones de dólares. Entonces ellos no se están quedando el préstamo, inclusive ok. ellos no se lo mantienen. Entonces, Entonces, eventualmente, porque es clásico, por ejemplo, para los que son nuevos aquí, cuando tú vas y obtienes un préstamo, ya sea un dueño ocupante o un préstamo para inversiones, el prestamista o la entidad que te dé el dinero, vamos a llamarles la entidad que te dé el dinero, eh, tú le das una nota, ¿no? Y obviamente la propiedad está como colateral y tú tienes que pagarle a la entidad. Esa nota puede ser vendida o asignada. ¿Cuál es el término adecuado? yo diría que vendida. Ok, ese préstamo es vendido a otra compañía. Ahora, esta otra compañía, ¿por qué quisiera comprar una nota, un préstamo de una propiedad? Muy buena pregunta. Y mira, hay muchas empresas, por ejemplo, los mejores compradores en teoría son las empresas de seguro. Tienen mucha liquidez. Entonces ellos Mm, tienen que poner el dinero a trabajar. Tienen mucho efectivo. Entonces van y compran un préstamo, una nota que está generando un retorno y lo compran por ciertos meses o años. Y saben que, bueno, en lugar de tener el dinero yo aquí parado sin hacer nada, claro. puedo comprar esta nota que está pagando mensualmente y generar un retorno en el dinero de otras personas. Excelente. Entonces, ellos lo hacen para un retorno, pero ellos se quedan por esos 20, 30 años o lo pueden revender de nuevo a otra persona. Se empaquetan y lo puedes volver a vender. O sea, no Ok. compran un préstamo, compran Ya. paquetes de 10, 20 Entonces, años. básicamente, señores y señoras, básicamente todos es una compra y vende de tus notas y préstamos, ¿ok? Así Prácticamente. que, y eso no te debe preocupar porque gracias que vives en Estados Unidos, por más que hagan esa vaina detrás de todo ahí, al final del día las leyes te protegen, ese interés no va a cambiar. Ahora, Exacto. si la entidad bancaria cambia, como acabamos que pueden venderse y comprarse, pues tú usualmente, incluso yo compré esta propiedad donde estoy ahorita, creo que 3, 4 meses después que lo compré, llegué una carta y se lo vendieron a otra compañía en la nota. Entonces, desde ahí ya básicamente es la misma. Uh-huh. El punto es el siguiente, entonces, obviamente eso ocurre, ¿no? Simplemente Claro. fuimos de un ejemplo, de un fondo, para que ustedes tengan una idea. Obviamente es mucho más información en Claro. términos generales que deberían saber, pero hablemos lo siguiente, entonces, ya, el Banco Federal, Uh-huh. tengo una presentación, Jorge, ¿qué te parece si lo hacemos rapidito? Adelante. Creo que sé cuál es, pero adelante. Listo, me Y nada gusta más esto. para Mira, agregar, esta presentación lo hice al comienzo del mes. Tengo mucha curiosidad de verlo, justo claro, mientras estamos hablando de esto. Bueno, primero lo primero, actuales y futuros inversionistas que están aquí. ¿Quieren saber exactamente cómo demonios les impacta las tasas de interés y de dónde viene y cómo y el por qué? Porque podemos hacer un buen trabajo. Aquí que lo tengo a Jorge, él va a poder añadir mucho a este tema. Coméntame ahí si quieres aprender qué es el Banco Federal, por qué las tasas cambian, qué es lo que hacen, por qué hacen eso y por qué te impactan. Ahora, vamos a hablar de una manera que te va a impactar a ti como inversionista o como dueño ocupante, ¿ok? Pero coméntame ahí, si tengo unos 10 sís mínimo en los próximos 30 segundos, pues ya vamos a hablar, ¿ok? Pero de otra manera, simplemente hacemos una conversación con Jorge. Es que quiero que ustedes estén entusiasmados, con energía, con entusiasmo. De eso se trata todo esto. Al final del día, un deseo sin entusiasmo es como, no vas a hacer nada con eso. Necesitas querer el deseo ardiente. Por eso el libro de
piensa y hágase rico, Jorge dice, el deseo, no dice solamente el deseo, dice el deseo ardiente. ¿Y por qué es eso? Porque eso te lleva a la acción. Y eso es muy importante. Y en lo que la gente comenta eso, quisiera agregar algo de lo que comentaste sobre la venta de préstamos. Ustedes normalmente van a tener una empresa o el prestamista que hace el servicio de préstamo. Por eso a ustedes no les afecta, porque hay una empresa intermediaria que hace la colecta de pagos, toda la documentación necesaria para que a ti como inversionista no te afecte en lo absoluto. Y ellos se encargan de todo, y si alguien lo compra, tú le sigues pagando a la misma servicing company o la que hace el servicio de préstamo, al menos que la cambien, pero eso es muy poco común, para que ustedes estén tranquilos. Sí me gustaría aclarar eso, de que aunque se venda, no los afecta. Correcto, muy bien. Jorge, por cierto, quiero ser justo. ¿Podrías comentarles? Hay pocas personas posiblemente que no conocen de ti. Jorge, ¿a qué te dedicas y cómo les puedes ayudar y cómo se contactan contigo? No, excelente. Sí, para los que no me conocen, soy Jorge Chávez, fundador de Chávez Capital, y nos dedicamos obviamente a lo que es el financiamiento de inversiones en bienes raíces, fix and flips, construcciones nuevas, préstamos a largo plazo, que es el tema de hoy, y los intereses, y también lo comercial multifamiliar. Y aquí está el número, si lo pueden ver, 888-704-1629. Muchos de ustedes, y aprovecho, que me mandaron mensaje, me dijeron, ¿qué pasó con tu Facebook? Facebook me lo eliminó, no me dan respuesta del por qué, pero ya creé uno nuevo para que estemos en contacto.